Muy buenos días, niños y niñas de sexto primaria que están en casita recibiendo esas clases. Espero que estén bien. Hoy tendremos nuestro segundo tema del curso de computación y en este caso pues el tema que veremos son funciones en Excel. Si se acuerdan, la semana pasada pues vimos todo lo que vemos en la ventana de Excel, cómo se formula una fórmula, el signo tan importante que es para realizar una fórmula, que es el signo igual. Y pues te recordaron también sobre las fórmulas compuestas y las fórmulas por, eh, por rango, que también vimos rango. También vimos las fórmulas que, si se acuerdan ustedes, también vimos lo que es las fórmulas con referencias, ¿sí? Las constantes y las referencias y operadores que se pueden realizar en Excel. Espero que hayan hecho el ejercicio anterior y pues hoy vamos a ver un nuevo tema que se conoce como funciones, ¿sí? Y para eso les voy a leer un poquito. Quiero que vayan a su folleto los que ya lo tienen y los que no, pues ya lo pueden adquirir ya que ya está en secretaría para que lo vayan a traer. Y pues dice, una función es una fórmula predefinida en Excel. Una función es una fórmula predefinida en Excel que opera con uno o más valores y devuelve un resultado que aparece directamente en la celda o será utilizado para calcular la fórmula que la contiene. Por ejemplo, dice acá la sintaxis de cualquier función es igual el nombre de la función, el argumento, o puede ser que tengan dos argumentos o n argumentos. ¿Qué quiere decir eso? De que vaya a tener demasiados argumentos. O sea, no hay en sí una fórmula que tenga ya predestinada solamente un argumento, sino que en este caso las funciones ya puestas por Excel, pues hay algunas que contienen de 1, 2, 3 hasta 4, 5 y en adelante argumentos. Entonces vamos a ir conociendo cada una de estas funciones que ofrecen a nosotros la facilidad de realizar una acción. Por ejemplo, ¿cómo conocer cuándo es una función? Posiblemente, por ejemplo, acá tenemos un ejemplo en donde dice, es decir, que las partes de una función son estas. Vemos el signo igual para comenzar siempre a una fórmula, no que se les olvide. Tenemos el nombre de la función tal como dice aquí la sintaxis. En este caso la función se llama sum. Y tenemos también el argumento, que sería lo que está hablando el Excel, ¿verdad? En este caso B3, dos puntos, B2, sería el argumento. Existen muchos tipos de funciones dependiendo del tipo de operación o cálculo que realicen. Así que hay funciones matemáticas, trigonométricas, estadísticas, financieras, de texto, de fecha y hora, de lógica, de base de datos, de búsqueda, referencias y de información. 11. ¿Bien? 11 tipos de funciones hay. Si hay funciones para a cada una de esas áreas. Y en este caso pues vamos a conocer las más usuales. Entonces vamos a practicar cada uno de ellos. Como les decía, vamos a practicar cada uno de ellos, pero no sin antes entender bien esto. Recuerden que cuando me refiero a una sintaxis, se dice que la sintaxis es la forma que más o menos tiene que ir una función. Y pues pueden ver aquí el ejemplo que es el signo igual primero, luego el nombre de la función, luego los argumentos, ¿sí? En este caso acá pues tenemos una función que es de tipo suma. Y para eso también hay acá, donde tenemos que realizar nuestro segundo ejercicio ya en el folleto. Dice ejercicio número 2 para realizar en casa. Escriba las reglas que se deben cumplir en el uso de funciones de Excel. ¿Cuáles son las reglas entonces? ¿Cuáles, según acá nuestro texto, cuáles serían las reglas? La regla pues sería comenzar con el signo igual, ¿qué más? Luego el nombre de la función y luego escribir los argumentos de la cual vaya a realizar esa función. Y las funciones pueden ser, dijimos, matemáticas, trigonométricas, estadísticas, financieras, de texto, de fecha y hora, de lógica, de base de datos, de búsqueda y referencia y de información. Entonces ya con esto pues ya tenemos nosotros esto. Entonces vamos a entrar al programa de Excel para hacer un recordatorio siempre a lo anterior. Voy a entrar aquí a Excel, inicio un libro en blanco. Voy a cerrar esto. Se acordarán
Excel tiene lo que dijimos que tenía columnas y filas, ¿sí? Las columnas pues están puestas identificadas con el abecedario, y si dijimos para llegar a la última columna pues presionábamos la tecla control y flecha a la derecha y nos manda automáticamente a la última fila, a la última columna, que es la XFD. Para regresar pues presionamos control y flecha a la izquierda, control flecha a la izquierda, y nos manda otra vez a la primera columna. Si queremos ir a la última fila, podemos presionar la tecla control y flecha hacia abajo y nos lleva hasta la última fila, que cuál sería la 1.048.576, ¿sí? Ese es el número de filas que tiene una hoja en Excel, ¿sí? Para regresar presionamos la tecla control flecha hacia arriba y pues nos dirigimos de nuevo a nuestra primera celda, ¿sí? Desde la A1. Entonces, ya sabiendo todo esto, sabemos muy bien que, recordando la clase anterior, que existen fórmulas de tipo constante o texto y fórmulas complejas, fórmulas con referencia, y también tenemos lo que son los operadores. Entonces, recordando acá así rapidito, por ejemplo, podemos decir que una fórmula constante es aquella fórmula que solo ponemos, por ejemplo, si yo les digo cuánto es 25 más 15, ¿va? Entonces vienen ustedes, lo pueden usar como una calculadora acá, escribiendo igual 25 más 15 y le pueden dar enter. Vean que aquí no lleva ni una letra, simplemente estamos realizando la fórmula. Entonces a esos tipos de fórmulas se le conoce como constante o de texto. Por ejemplo aquí 25 más 15, enter, y el resultado que me dio pues fue 40. Ahora, pero ¿qué pasa si yo el 25 lo tengo en la celda A1 y el 15 en la celda B1? ¿Sí? Entonces acá puedo realizar una fórmula por referencia. Por ejemplo, aquí lo hice normal, aquí la voy a realizar por referencia, que sería entonces el signo igual. ¿En qué celda está 25? En la A1. Entonces digo A1, perdón, acá me equivoqué. Otra vez. A1 más B1, ¿sí? Aquí estoy realizando la fórmula por referencia, porque me ando refiriendo a cierta celda y esa cierta celda tiene ya asignado un valor. Entonces aquí le digo, es igual a 1 más B1, y si le doy enter, el resultado siempre va a ser 40. Con la diferencia que aquí lo hice con referencia y aquí lo hice con constante, ¿sí? No puse ni siquiera una referencia a una celda, sino que simplemente ahí lo realicé. Y los operadores, pues ya saben ustedes, ¿verdad? Recordándolo siempre que la suma, resta, multiplicación y la división. Que cada uno de estos pues operadores pues son, como ustedes lo conocen, el signo más, el signo menos, la multiplicación es el asterisco y la división perdón, la división, así, división es este símbolo, ¿sí? Recordando siempre eso, para la división se usa la diagonal, para la multiplicación se usa el asterisco, para la resta el menos y para la resta más. Uno puede combinar las tipos de fórmula tanto como constante y como con referencia. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo vengo acá y le digo la suma de todos esos, lo de los 4, la voy a dividir entre los de 5, ¿sí? O sea, voy a sumar cada una de ellas y la voy a dividir entre el 5. Entonces, ¿cómo voy a dar el resultado? Lo voy a posicionar aquí en esta celda, le voy a dar igual, le digo A1, pero voy a abrir paréntesis, le digo, ¿esto por qué? A1 más B1 más B3 más C3. Entonces acá tengo la suma, voy a cerrar paréntesis. Recuerden algo muy importante, chicos, de la ley de la matemática, pues tal vez eso lo estarán aprendiendo ya ahorita, pero ya deberían de saber que si yo quiero hacer una división
y vengo y divido acá dividido entre 5 sin poner paréntesis. Lo que me va a dividir es el número que está a la par. En este caso sería el C3, entonces sería 40. Si pongo 40 dividido 5, ¿qué me daría el resultado? Me daría que 8, ¿sí? Entonces ese 8 lo sumaría con los demás. Entonces para esa razón yo pongo paréntesis para que primero realice lo que está dentro del paréntesis, que sería la suma de todos los que están en la celda, para luego ese resultado dividirlo entre 5. Vean acá, alguna diferencia es de que yo aquí usé fórmula de referencia y también utilicé fórmula con una constante, porque aquí lo dividí entre 5, vean. Mezclé ambas y también metí lo que son los operadores, como un signo más y la división. Y si le doy enter, vean esta fórmula que va a pasar y vamos a ver el resultado distinto. Por eso le decía yo lo del paréntesis. Enter, me dio 24. Pero ¿qué hubiera pasado si yo hago la fórmula de esa forma? A21 más B1 más B3 más C3 dividido 5. Vamos a ver si el resultado es lo mismo. Enter. Miren cuánto me dio. 88. Pero el verdadero resultado es el de aquí arriba, ya que yo les dije que era la suma de todos los números dividido entre 5. Lo que hizo acá la fórmula pues simplemente fue agarrar el número que está acá en la C3, que sería C3 dividido de 5. Ya, y luego ahí pues fue sumando lo demás, y por eso que ustedes pueden dar cuenta que el resultado que es muy distinto. Entonces, ojo con eso. Ojo mucho con eso, chicos, porque realmente si uno no usa paréntesis vamos a obtener un resultado que no querramos, pero eso va a depender de que ustedes tienen que conocer muy bien la regla de la matemática, ¿sí? Entonces, ya sabiendo toda esa fórmula, también les voy a decir otra cosa que no se lo expliqué en el video anterior, es sobre los rangos. Dice que el rango es un grupo de celdas. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo vengo y selecciono esto? ¿Sí? A esto ya no es una celda, sino que a eso ya se le conoce un rango. Entonces un rango es un grupo de celdas. ¿Y cómo se identifica un rango? Lo voy a pintar. ¿Sí? Vean acá. Perdón, acá. Le voy a poner bordes para que lo vean ustedes. Esto sería ya un rango. Entonces, ¿cómo se identificaría ese rango? Dice que para identificar un rango tenemos que posicionarlos primero en la primera celda y en la última. En este caso, para ver un rango sería lo siguiente. Igual el rango aquí sería que B2, quedó esta primera celda, 2 puntos, D5, que es nuestra última celda, D5. Y si se dan cuenta, acá yo ya seleccioné todo mi rango, ¿sí? Entonces así se identifica un rango. Si yo les digo, identifique el rango en el ejercicio anterior, había este ejemplo, escriba el número de rango que está ahí seleccionado, pues tienen que identificarlo. Siempre se utiliza los dos puntos para separarlo. Entonces recuerden, entonces para un rango comienza siempre desde la primera celda y luego termina en la última celda para identificarlo, tal y como lo hice yo acá. Y nos va a seleccionar cabal el rango, ¿sí? Si yo les pongo algo así en su cuaderno, pues, por ejemplo, hay un ejemplo donde dice coloree el cierto rango, entonces ya saben ustedes, identifican la primera celda y la última. Ya saben que todo esto es lo que forma un cuadrado es lo que tienen que pintar. Entonces, eso es el rango. Acuérdense muy bien, chicos, y pues sabiendo muy bien eso, pues regresamos a lo que son las funciones. Entonces les decía que las funciones comienza con el signo igual, luego el nombre de la función, cualquiera. Vean que hay bastantes funciones. En este caso acá había una función que se llama suma y paréntesis. Por ejemplo, si yo quiero sumar, vamos a hacer un ejemplo así rapidito, voy a poner acá 10 más 10 más 10, aquí voy a poner 10 más 10 más 10. Voy a sumar todo este rango, ¿sí? Todos los números que están acá en este rango, ¿sí? Vamos a poner una fórmula acá, voy a poner aquí suma total. Y si yo les digo sumen todo esto, ustedes pues pueden realizar una función que sume todo eso sin necesidad de estar haciendo B4 más C4 más D4 más B5 más C5 más D5. Miren que bien larga esa fórmula. Entonces, pero hay funciones que hacen eso rapidito. ¿Y cómo? Simplemente dijimos que una función comienza con signo igual, suma, es la primera función que les voy a enseñar, suma, paréntesis, y voy a poner el rango. En este caso, ¿cómo sería el rango acá? Sería B4, 2 puntos,
de 5, que es donde termina. Y miren cómo me selecciona el rango, lo cierro el paréntesis y le doy un enter. Y miren el 60. Y si sumamos, vamos a ver si es cierto, sería 10, 20, 30, 40, 50, 60. Y sí me dio el resultado. Miren cómo es la fórmula tan pequeña. ¿Lo pude haber hecho de otra forma? Sí, lo pude haber hecho. Simplemente pude haber dicho B4 más C4 más D4 más E4 más B5 más C5 más D5 más E5. ¿Sí? Y el resultado siempre va a ser 60. Pero miren la fórmula, qué tamañito me dio. Entonces acá pues es la primera función que les mostré como ejemplo, que es lo que trae el folleto. Entonces ya saben, chicos, aprendan a decir toda la función, comienza con el signo igual, el nombre de la función, y existen 11 grupos para diferentes tipos de funciones, ¿sí? Siempre recuerden que activa el signo igual, el nombre de la función y el argumento. ¿Cuántos argumentos son? Va a depender. Si no, no hay en sí un número en sí. ¿Y cuántos tipos para realizar? Son 11. Entonces, esta actividad pues está pequeñita. Está esto para hacer en casa. Escriba las reglas que deben cumplir en el uso de funciones. Recuerden, una también de las reglas es de que eh, después que termine la función lleva paréntesis. Y si abre un paréntesis, tiene que cerrar el paréntesis. Porque ¿qué pasa si no lo cierra? La fórmula le va a tirar un error. Bueno, mis niños, espero que les haya gustado este video de funciones y un repaso del video anterior. Y nos vemos hasta la próxima en la clase. Cualquier duda, saben que están en el grupo de WhatsApp. Me pueden preguntar. La tarea de hoy pues es una pequeña y pues hasta la próxima.